la onda. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios. Y hace 8 días mi hermano Andrés se quedó en el versículo 5. Continuamos con el versículo 6. Y nos vamos a centrar más en el 7. El 6 está impresionante. Bueno, vamos a dar lectura. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 7 para recapitular y hacer un poquito énfasis en lo que el Espíritu Santo nos dice en relación el motivo de los proverbios y por qué los proverbios. ¿Sale? Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Bien, la frase que nosotros podemos ver con más sobresaliente en el versículo 6 es la frase entender proverbio y declaración. Vemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 6 el Espíritu Santo nos está diciendo de una manera tan hermosa la necesidad del creyente de buscar a Dios, su sabiduría. Verdaderamente una persona nacida de nuevo debe de reconocer esa necesidad de buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pero la dependencia convencional, es decir, que estoy convencido que necesito la sabiduría de Dios. Entonces, en el mundo hemos escuchado en algún momento como frases como ¿te ocurrió esto? ¿Ya entendiste? Hablamos de alguna desgracia o de alguna situación difícil, ¿no? Oye, ¿te pasó esta situación difícil? ¿Ya entendiste que no tienes que hacerlo? En el caso de la Biblia, eso es algo muy interesante, porque Dios nos habla antes. Antes de que sucedan las desgracias, nos habla. Antes de que suceda algo desagradable a nuestra vida, nos habla. Entonces, esa simpleza, esa inmadurez, porque es Salomón hablándole a su hijo, diciéndole al indocto, al inmaduro, al simple, la palabra de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, es para que te prepares, para que madures, para que crezcas, para que también eduques a tus hijos, para que también administres bienes, para que tú también seas de inteligencia y tomes decisiones sabias. Hasta aquí más o menos. Pero fíjate que el versículo 6, que dice la Biblia, para entender proverbio y declaración. Esta frase, entender proverbio y declaración, nos enseña que Proverbios busca aguzar. ¿Qué es aguzar? Como afilar la punta de algo. Entonces decimos los mexicanos como para hacernos trucha, ¿no? Para hacernos más pues sensibles a la palabra de Dios y agudizar el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Dicho de otra manera, el discernimiento es como pararte en medio y ver qué es bueno y qué es malo, como un observador. Entonces la Biblia nos enseña claramente que a manera de parábola, como se traduce también Proverbios, estos dichos profundos que muestran la palabra de Dios, las escrituras, que se encuentra la sabiduría que desciende de lo alto. Las metas de este libro son altamente comprometedoras. Los dichos, las parábolas de este libro son completamente que apuntan a sabiduría completamente hermosa que nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, pero tiene que haber algo en nuestra vida. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Del 1 al 6 es prácticamente el propósito.
hacerte madurar, hacerte crecer, hacerte tener, agudizar tu discernimiento, o como sacarle filo a un lápiz, a una navaja, ¿verdad? Afilarla para ser útil. Entonces nuestra vida, por muy grandes que seamos, 70, 80 años los que llegas a tener, no significa que no sirvas para nada. Significa completamente que Dios tiene planes, propósitos para tu vida. Solo que de manera personal tienes que agudizar tu oído, oír lo que dice la palabra de Dios. Porque te acuerdas que la palabra oír es muy diferente, ¿verdad?, a escuchar. Oír es atender y obedecer. Y escuchar es algo nada más simple. Oye, ¿oíste lo que dijeron, la instrucción? ¿Oíste lo que dijo el Señor? Sí. Entonces, al oír es captar completamente como un vaso receptor, ¿no? Recibes, pero lo aplicas. Y escuchar no es así. Entonces, fíjense ustedes qué interesante es. Vamos a Proverbios 1:7. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta es la primera parte de este versículo. Acuérdate que la Biblia la puedes trazar en capítulos, en versículos. Y dentro del versículo puedes trazarlo en frases o en partes. Este versículo, el versículo 7, lo vamos a trazar en dos partes. La primera parte del versículo 7 comprende de: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y podemos llamarle la parte A. Y la parte B comprenderá de la mitad del versículo 7, la parte final, que son: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, nos damos cuenta que aquí podemos ver dos personas: uno presto, sensible a la voz de Dios, y el otro que la desprecia. Pero veamos con atención que aquí se introduce el tema dominante de este libro, es el tema principal. Y en particular de los primeros 9 capítulos, la reverencia para con Dios es comparable con Proverbios, apúntale, capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 7. Te los vuelvo a repetir. La reverencia para con Dios es comparable dentro del libro de los Proverbios con Proverbios capítulo 1, versículo 29, Proverbios capítulo 2, versículo 5, Proverbios capítulo 3, versículo 7, entre muchas citas. Y otra comparable con Job. Apúntale, porque esta la vamos a estudiar ahorita, más adelante. Job capítulo 28, versículo 28. Job es una joya, específicamente en el capítulo 26 y capítulo 28 de Job, nos hablan de una riqueza completamente, no solamente literaria, sino en sabiduría. Y fíjense ustedes, este sentimiento reverente, de maravilla, de admiración, de temor sumiso, es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. Síganme con cuidado. No hemos empezado a estudiar frase por frase Proverbios 1:7. Porque en tanto un cristiano tiene que tener ese deseo de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Tiene que tener dado por el Espíritu Santo que cohabita con su espíritu, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo cohabita con mi espíritu, está amalgamado, tiene la necesidad, mi espíritu, porque vive, está amalgamado con el Espíritu Santo, de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Fíjense ustedes, podemos ver nosotros cómo el hombre se hace diestro. El hombre se puede hacer diestro para alguna habilidad, llámese dentro del área laboral, algún oficio, un carpintero, un mecánico, un arquitecto, dependiendo el oficio que tenga, ¿cierto? Y todos buscan, y inclusive el que es o se dedica en el área de la construcción, una habilidad que les sea más pronta y más fácil de hacer. Todos, absolutamente todos buscan algo más fácil y que les dé destreza y habilidad para ello. Hablamos de la persona muchas veces que no es cristiana, pero el cristiano encuentra la sabiduría en la palabra de Dios.
El hombre se ha convertido en hábil para buscar tesoros, el petróleo, la plata. El hombre se ha vuelto hábil para buscar lo que se llaman cosas o habilidades para encontrar agua, tantas otras cosas, ¿no? Y las encuentra. Pero la verdadera sabiduría la encontramos únicamente en la palabra de Dios. Y el incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida, ¿verdad? Puede hablar algo, poseer alguna leve situación de cómo es la vida en este planeta, pero carece del conocimiento especial que da la palabra de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos, que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el temor a Jehová, fíjate, antes de entrar de lleno, en tanto que el incrédulo, para hacer unas declaraciones acerca de la vida, no tiene completamente la certeza qué es la vida. Tú sales a la calle, le preguntas qué es la vida, no te van a dar una idea, ¿no? Te van a dar una idea pasajera. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué nos morimos? Y la Biblia te contesta. Y puedes tomar como en Santiago, como en algún pasaje de la palabra de Dios, que la vida es como una neblina, que en un momento está y se va y desaparece. ¿Por qué nos morimos? Aunque alguna persona puede decir es que murió de muerte natural, y aunque la muerte natural teológicamente ese término no existe, nos morimos por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces hay respuestas en la palabra de Dios. No que una persona haya muerto en pecado, me refiero, sino por causa del pecado. Entonces un no cristiano podrá ser hábil en la lectura, podrá tener nociones de lo que es la vida, podrá tener alguna noción de lo que es el propósito de la vida. Y el cristiano tiene la sabiduría que desciende de lo alto, que es la palabra de Dios, que Dios le dice cuál es el propósito de su vida en este planeta, que no es nacer, crecer, reproducirse y morir nada más. Pues simplemente Eclesiastés, Salomón lo escribió en el capítulo 12, ¿no? El fin de todo discurso es: conoce a tu Creador y témele, obedece sus mandamientos. O sea, hay cantidad impresionante de maravillas, de enseñanzas, de cápsulas científicas, informativas en el libro de los Proverbios. Y tan solo, fíjate, de Proverbios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6, hay una enseñanza acerca de Dios. Hay aprendizaje acerca de Dios. Vamos a aprender qué es el temor de Dios. Vamos a aprender qué es el conocimiento de Dios y la imitación de la sabiduría de Dios. Porque no se nos da únicamente para decir: ah, sí, ya sé cómo le hago. Ya sabes cómo hacerle, pero ahora aplícalo. Fíjate, búscate por ahí Salmos 42, versículo 1. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones, los objetivos se cambian por los de Dios. Ahí te va. Los deseos que antes tenías, tus pensamientos, la voluntad, los sentimientos, las acciones, los objetivos que antes tenías antes de ser cristiano, cuando llegas a Cristo y empiezas a conocer la voluntad de Dios, tienen que cambiarse para que al venir a esta sabiduría que el Espíritu Santo te da, las apliques a tu vida. Entonces ya no va a ser tu voluntad, ¿de acuerdo? Ya no van a ser unas decisiones conforme a lo que tú crees, sino es una decisión en base o con base a la voluntad de Dios. Porque empiezas a conocer quién es tu creador. Empiezas a conocer Romanos 9, ¿verdad? Que Él tiene una masa de barro que la forma, que Él te ha hecho su hijo. Juan capítulo 1, versículo 12, que Él nos ha formado. Efesios capítulo 2, versículo 10, que nos ha hecho hijos para hacer obras de justicia. Entonces, en el momento que yo empiezo a ver, Dios mío, yo antes era esclavo del pecado. Al recibir a Cristo como mi Salvador personal, sigo siendo un esclavo, pero de Jesucristo. Antes mi rey era el rey de este mundo, el Dios de este mundo, Efesios 2. Pero al recibir a Jesucristo como mi Salvador personal, quien me hace rey y sacerdote,
es el Señor Jesucristo. En deberes y en obligaciones sigo siendo un esclavo. Posicionalmente hablando, soy hijo de Dios, soy rey, soy sacerdote, posicionalmente hablando. Pero en derechos y obligaciones soy un esclavo. Y esa palabra esclavo es del griego doulos, se escribe, que en casi todas sus cartas las escribe el apóstol Pablo. Pablo doulos, siervo de Jesucristo, y se traduce esclavo sin derecho. Entonces, amados hermanos, ahí cambia mi posición. Y para que yo inteligentemente, que es lo que dice Salomón al escribir Proverbios, empiezo a recibir esa inteligencia, esa sabiduría, la aplico inteligentemente, no solamente para que me vaya bien en la vida, sino porque eso de manera voluntaria y convencido le da la gloria a Dios. ¿Me voy dando a entender? Fíjate lo que dice. ¿Sí? ¿Me entiendo o no? Salmo 42:1. Acá nos damos cuenta de algo. Necesitamos de Dios más que nunca. Necesitamos a Dios más que nunca. Fíjate cómo el salmista parafrasea o compara a alguien hambriento. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Quién? Mi alma. Acá hay algo. Vamos a aprender muchísimo en Proverbios cómo Dios nos alerta de la mujer ajena, de la mujer extraña, del robo, de la delincuencia, de no aplicar la disciplina, la enseñanza, la instrucción a nuestros hijos. Vamos a aprender muchísimo, pero tenemos que ser sensibles y vivirlo. Y otra cosa muy interesante, reconocer que lo necesitamos. Fíjate, vamos todos otra vez a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y ahora sí, lo vuelvo a leer y nos vamos a ir palabra por palabra. Y voy a leer únicamente, leo el versículo 7 y vamos a deshebrar o a estudiar la primer parte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Y la enseñanza. Muy bien. Fíjense ustedes, la primera frase que nosotros tenemos es la frase el principio. ¿Qué es el principio? ¿Se refiere al principio de la creación? ¿Se refiere al principio de un diálogo? Bueno, yéndonos completamente a Proverbios, apúntale, la palabra principio lo puedes consultar en tu diccionario hebreo, la palabra 7225, pero yo te doy el significado para que vayamos más profundo. La palabra principio se traduce o significa el comienzo de algo y a la vez parte fundamental. Yo, para poder hacer algo, para poder determinar un juicio sobre algo o determinar cómo tengo que hacer algo, necesito saber a ciertos rasgos cómo está una situación. El principio de la sabiduría. ¿Cómo obtengo sabiduría? ¿Cuál es la base de la sabiduría? Es cómo se puede escribir. ¿Cómo tengo yo el principio para aplicar la sabiduría? ¿Cuál es lo principal que tengo que hacer para que la sabiduría venga a mi vida? Fíjate, por ejemplo, ¿cómo le hago para este asunto que estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Es como podemos decir, ¿no? ¿Por dónde empiezo? A ver, me siento y vete a Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Te acuerdas de la palabra disciplina? ¿Se acuerdan cómo se traduce? ¿O qué significados tiene? Disciplina. Acuérdate, aquí en Proverbios, disciplina se traduce también doctrina, muy bien. Enseñanza, muy bien. Orden, muy bien. Consejo, muy bien. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 20 les dije, ¿verdad? Ahí te va. Tú sígueme aquí, yo te voy a leer parte de Proverbios, pero tú estate aquí en Efesios. Dice Proverbios 1:7, el principio o el comienzo, el inicio, el fundamento para obtener sabiduría, ¿sabes en dónde está?
Vamos a Efesios 2:20. ¿La tienes? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en relación a Efesios capítulo 2, versículo 20, comparado con Proverbios 1:7? La iglesia recibió de parte de los apóstoles la enseñanza que el Espíritu Santo le reveló a través de los labios del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, es el logos, es la palabra, es la verdad, es la ciencia, es el conocimiento, es todo, es Dios. Romanos 9. Entonces, el inicio, el principio, el fundamento para tener sabiduría es Jesucristo. ¿Me voy dando a entender? Es la palabra de Dios, es la escritura, es la Biblia, es el conocimiento que está aquí es la cápsula informativa del Espíritu Santo que nos la da a nosotros. Entonces, este principio, este fundamento está en Efesios, como ejemplo, Efesios 2:20. ¿Por qué? Si tú lees Efesios 2, te darás cuenta que la piedra, la roca angular es Jesucristo. Descansan los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles reciben la enseñanza, la doctrina del Espíritu Santo dada en los labios del Señor Jesucristo. Y esta enseñanza, amados hermanos en la fe, es la que va haciendo que crezca la iglesia, que es un edificio, ¿sí? Que es una familia, porque se lo denomina Pablo en Efesios 4 a la iglesia y en Efesios 1 como familia, como edificio, un edificio espiritual, como un cuerpo en Cristo. Este va a crecer de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4 con la doctrina, con un fundamento en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a Proverbios 1:7, el inicio, el comienzo, el fundamento para comenzar, para un principio fundamental es la palabra de Dios. Fíjate, qué interesante. Vamos a la siguiente palabra. La palabra es sabiduría. ¿Hasta acá vamos agarrando la onda? La palabra sabiduría es la palabra 1847 y yo voy a ver si ya ¿quién llegó a venir a la carta a los romanos los martes? ¿Se acuerdan que dábamos unas hojitas, no? Vamos a ver si saco las hojas, pero es de doble riesgo, porque si no ya no apuntan. Y la cosa es que apunten, no apunten así, sino que escriban, ¿no? Pero vamos a ver, porque ayudará mucho con las frases del griego, del hebreo. Ahí te va. La palabra sabiduría, que te dije que es la palabra 1847, tiene varios significados, entre ellos conocimiento. ¿Quieres apuntarle? Conocimiento, ciencia, conocer, ser docto, tener entendimiento, inteligencia, saber, tener sentido, entre algunas cosas. Ahí te va. Puede escribirse así: el fundamento, el principio, la base que está en Cristo Jesús y que te hace tener entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Me voy dando a entender? Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo, estoy hablando a cristianos, el Espíritu Santo me ilumina a mi entendimiento, a mi vida, y el Espíritu Santo que cohabita con mi espíritu, con mi ser, a través de la palabra de Dios, me está dando el fundamento, el principio, la base principal en la doctrina del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, para conocer, para tener inteligencia, para tener sabiduría, para tener entendimiento. Y el inicio y la base para ser diestro, para ser inteligente, para tener ese fundamento es el temor de Jehová. ¿Me voy dando a entender? ¿A poco no está padre? ¿Sí o no?
Ahora, ¿qué es el temor a Jehová? Porque esta palabra, vamos a partirla en dos, el temor de Jehová. Vamos a ver únicamente el temor. Esta palabra temor se escribe del hebreo 3374 y se escribe yirá con acento en la A. Y fíjate cómo se puede escribir: moralmente reverencia, espantoso, temer o tener temor. Fíjate, te repito: moralmente reverencia, espantoso, tener temor o temer. Y la oración expone que el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Dicho de otra manera, la base, el inicio, el fundamento para ser inteligente, para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones inteligentes, es el respeto al Señor. Nada más esto, fíjate. O sea que nos habla de cosas justas, me estoy dando a entender. El inicio, o sea, una persona que no tiene temor de Dios es alguien impío, podemos calificarlo, describirlo, la Biblia lo describe así, ¿no? Una persona que vive en el pecado, para el pecado, que se da cuenta que es pecado y no tiene temor de Dios. ¿Me pueden entender? Pero una persona cristiana, hija de Dios, nacida de nuevo, un regenerado, alguien que el Espíritu Santo le está hablando, le está diciendo, ¿sabes? Tantito respeto para el Señor, ¿no? ¿Cómo? Con tu manera de vivir. Tantita reverencia para el Todopoderoso, ¿no? ¿Cómo? En tus decisiones. Tantita reverencia, bueno, respeto total, ¿verdad? Para el Padre de todas las luces. Fíjate. Por tanto, el temor de Jehová llega a ser la consigna y la fuente de la sabiduría cotidiana, porque a diario vamos a necesitar sabiduría. Diario. El arte de vivir. Y fíjate muy bien, que sobre esta piedra se puede construir una vida cristiana. Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 al versículo 22 que ya leímos. Entonces, la base por la cual inteligentemente un cristiano puede construir su vida es la roca, que es Cristo. La base principal con la cual se puede construir la vida de un cristiano, la casa de un cristiano, es la palabra de Dios. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿te acuerdas que Jesús narra a un hombre sabio y un hombre insensato? Entre el hombre insensato y el hombre inteligente, el hombre sabio, los dos construyeron una casa. Los dos construyeron. Uno, el inteligente o el sabio, el prudente, le describe la palabra de Dios, construye sobre la roca. ¿Qué es la roca? Cristo. Entonces vienen los fuertes vientos, las tribulaciones, los problemas, las cosas desastrosas, y viene con ímpetu, dice que le sacude. Y la casa, ¿qué dice? No cayó. Estamos hablando de posición firme, hablando espiritualmente y moralmente. No cayó. Pero el que sembró, el que construyó su casa sobre la arena, fíjate por ahí, lo buscas y lo confirmas. El que construye sobre la arena, se traduce esa frase, construyó sobre la arena, se traduce construyó amontonado en desorden. Vinieron los fuertes vientos, las tribulaciones, y cayó, y grande fue su ruina. La frase grande fue su ruina también se traduce, se interpreta o se escribe como coger un jarro grande de barro y azotarlo al piso. ¿Qué sucede con las piezas? Sí, se rompen, se esparcen. ¿Qué sucedió con la familia? Se dispersó. Entonces necesitamos nosotros fundamentar nuestra vida en la roca que es Cristo. El principio, la base
fundamental para el creyente, para el cristiano, está en el Señor Jesucristo, que es la roca del cual mana vida hermosamente, porque es la fuente de agua de vida, Juan capítulo 7, y en ello está que el creyente, el cristiano, le tenga reverencia y respeto. Fíjense ustedes, esta palabra, esta frase, el temor de Jehová, llega a ser la consigna y la fuente de sabiduría cotidiana, el arte de vivir, como yo les decía, pero algunos intentan suavizar el impacto de esta palabra, temor de Jehová, porque como venimos nosotros, o al menos la mayoría venimos de una religión popular, el hablar del temor de Jehová era como algo místico. No, porque Dios se va a enojar. Pues era lo que nos enseñaban, ¿cierto? Entrabas a un lugar, al llamado ese edificio, el templo, la iglesia, porque el Señor se va a enojar. O sea, ese no es el temor de Jehová. Eso es religiosidad. El temor a Jehová es el respeto, la honra, la gloria que se merece, el lugar que le corresponde, como de una manera errónea no lo hizo el apóstol Pablo, a quien dirige la carta a los Romanos, en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, que no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron las cosas corruptibles por la gloria de Dios por cosas corruptibles, como aves, cuadrúpedos, reptiles. Aún lo que ellos tenían en su cuerpo, el uso natural, lo cambiaron. Las mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y sabes que el texto completo de Romanos capítulo 1, por lo menos en el párrafo del 18 al 32, nos enseña que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, primera carta a los Corintios capítulo 6, la morada del Espíritu Santo es el templo que tiene que servir como instrumento de adoración. Y el no darle la gloria a Dios, el no temer a Dios, es usar nuestro cuerpo para cosas que no ha sido creado: fornicación, adulterio, pecado, robo, hurto, pecado. ¿Me voy dando a entender? Entonces fíjate, de hecho, esta palabra, esta frase, el temor de Jehová, que se veía como un terror insano o un temor satánico, ¿no? Ay, no hay nada de eso en lo profundo de la frase el temor santo. ¿Qué es el temor de Jehová? Un ejemplo: cuando tú tienes un hijo y le dices, hijo mío, no hagas eso. Los que tienen niños o los que tenemos niñitos, niñas pequeñas, no metas es un ejemplo, no metas la mano entre la puerta, porque si se cierra te va a machucar. Pareciera que le dices al chamaquito, ve y mete los dedos, ¿verdad? Y ahí va el chamaquito o la chamaquita y mete las manos. Pareciera que el Espíritu Santo te está diciendo, no veas a las mujeres con deseos de poseerlas. Y pareciera que te están diciendo, velas, ¿cierto? Pareciera que te está diciendo el Señor, no codicies, no desees ni el burro, ni el caballo, ni el buey, ni la casa, ni la esposa de tu prójimo. Pareciera que entonces te dijeran, velo. ¿Por qué? Pablo lo describe en la carta a los Romanos tan claramente que él dice, veo una ley en mí, y esa ley me está diciendo algo que se llama pecado, que mora en mi carne, no en el alma, no en el espíritu, sino en mi carne. Y esa ley me está diciendo que aquello, la Biblia me dice que no codicie. Me parece muy interesante esto. En Génesis, Dios les dice, no codiciarás el árbol, no lo veas, ¿no? A ellos les dice, no codiciarás. A Pablo le dice y da como ejemplo la codicia. Me llama la atención por qué el primer pecado que se menciona en la palabra de Dios es la codicia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza que no ha sido regenerada, me refiero al cuerpo, en la carne está la codicia. Entonces el Espíritu Santo, regresando al temor de Jehová, nos está diciendo, a través de la palabra de Dios,
y parafraseando con la carta a los Romanos, dice Pablo: a través de la palabra de Dios te estoy diciendo lo que no debes de hacer para que te hieras o te lastimes o mueras. Porque es lo que dice la palabra de Dios, palabras de sabiduría para el entendido, para el sabio, para que el simple se haga inteligente. Y entonces el Espíritu Santo en la pluma de Pablo escribe: hay una ley. Yo no hubiera conocido que la codicia es pecado si la Biblia, la ley, no me lo enseña. Entonces siempre hay una advertencia, y para que sea aplicable eso, tienes que tener un temor, una reverencia, un respeto, una posición en tu corazón para con Dios, que es el primer lugar. Ejemplo: si tú te pasas en un semáforo, o bueno, la luz en rojo, ahí estás infringiendo una ley, ¿sí o no? Te pasaste el alto. Si te alcanza el patrullero o el oficial, ¿el que te dice? Hay una infracción, tiene que pagar la multa, o sus placas y su licencia se van a la oficina. ¿Qué haces tú? Primero reconoces o justificas: es que no me di cuenta, es que estaba en amarillo, ¿no? O sea, siempre vamos a tratar de justificar. Y lo primero que dice Dios: reconoce el error y la necesidad de esa enseñanza y esa instrucción. ¿O qué le dices al policía? ¿Cómo nos arreglamos? No tiene que ser así. Pero el temor a Jehová es el respeto que Dios puso a través de Él mismo en el sentido de las autoridades. Es reconocer para qué han sido puestas. Es un ejemplo: Romanos 13. Todas las autoridades han sido puestas por Dios, por Él han sido establecidas. Quien resiste a las autoridades resiste a Dios, Romanos 13. Entonces la palabra de Dios nos dice: oye, tu palabra, Salmo 119, es lámpara a un mundo, parafraseo, a un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de pecado, un mundo concesionado por Satanás, Efesios 2, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Entonces, para no andar yo como con golpes con un bastón, como si fuera un ciego, lámpara, la Biblia es una lumbrera que alumbra mis pies, que alumbra mi camino, y me dará ese temor santo a Dios, ese lugar reverencial que se merece, porque Él es el que me está diciendo cómo andar en este camino. ¿Para qué Dios nos dio los proverbios? Vayamos a Proverbios capítulo 2, verso 3 al 5. Fíjate, ¿la tienes? Aquí es algo interesante. Yo te decía, ¿cuántas personas se vuelven diestras? ¿Cómo encontrar petróleo? Encontraron petróleo, encontraron una mina en Tasco de plata, encontraron oro en tal parte, en Guerrero, encontraron esto, pero no han encontrado sabiduría. Y la verdadera sabiduría está aquí. Fíjate lo que dice Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová. Versículo, ya es el 6, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, ¿qué dice la Biblia? Da la sabiduría, y de la boca viene el conocimiento. ¿Y qué dice la Biblia? Y la inteligencia. Esto es profundo, esto es hermoso, está bien padre, o sea, está hermosísimo, porque si tú con todo tu corazón, como el siervo clama por las aguas, como el cristiano necesitado que sabe que de Dios viene la sabiduría, Santiago nos lo dice, como el cristiano que sabes que necesito de ti, ¿sabes por qué? Porque soy carne. Simple y sencillamente sigo siendo carne, sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo deseos carnales pecaminosos. Grito: Padre, ayúdame, dame sabiduría de tu inteligencia, de tu bondad, de tu misericordia. Dame para aplicarla a mi vida y ser inteligente. Porque el imprudente, vimos de acuerdo a lo que Andrés nos enseñó hace 8 días, es que ¿quién es un imprudente? Un tonto, un necio. Vamos agarrando la onda. Proverbios 8.
¿Me estoy dando a entender? Proverbios 8, verso 13. Fíjate. ¿Ya la tienes? El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Te das cuenta que en los dos versículos por lo menos que leímos están los dichos, la boca de lo que sale? Y la Biblia nos enseña también que de la abundancia del corazón, Santiago nos dice, oye, ¿cómo es posible que de una fuente salgan dos aguas, una dulce y una amarga? No puede ser así. Y las maledicencias, que son como chismes, como hablar mal de alguien, las groserías, son aguas amargas. Una persona sabia no habla así. Bien, regrésate por ahí a Eclesiastés. Más adelantito, Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Este es hermosísimo. Después de que Salomón, fíjate, qué increíble, el hombre más sabio después de Jesucristo, Salomón apostató. Se casó, estuvo con 1000 mujeres, entre ellas esposas y concubinas. Después de que el hombre era un hombre sabio, ya grande de edad, casi anciano, de acuerdo a lo que dicen los escritores. Después de que aprendió y caray, un hombre inteligentísimo, se va al mundo, hace tratos con otros pueblos, pero para poder hacer otras negociaciones con otros pueblos necesitaba casarse con una reina o una doncella de ese lugar. Bueno, a tal grado que llegó a tener 1000. Y después de que se da cuenta de que en su sabiduría el buscar, el agrandar terrenos, el agrandar bodegas no le traía felicidad. El tener más hijos no era el del todo, no el que tuviera hijos, sino el tener hijos con el propósito de ser feliz, que es diferente. El tener varias mujeres no era el propósito de la vida. El tener cantantes en la mañana, a mediodía y en la noche no era la felicidad ni el propósito de su vida, ni era de sabio. De ahí que el Espíritu Santo le hace escribir las dos frases más interesantes que se encuentran en Eclesiastés: arriba del sol y debajo del sol. Abajo del sol es la sabiduría humana, arriba del sol es la sabiduría de Dios. Y la frase también sobresaliente: vanidad de vanidades, vacío de vacíos. El hombre entre más tiene, más aflicción tiene en su espíritu. Esto no es sano, es vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque el que antes tenía un negocio y ahora tiene más, ahora ¿cómo le hago a los empleados? Ahora aquello, lo otro, necesita sabiduría. No que sea malo que tenga muchos negocios, me explico, sino hay más aflicción, hay más preocupación, más dedicar tiempo. Y Salomón en Eclesiastés capítulo 12, después que dice a la risa, capítulo 2, a la risa le dije enloqueces, a los cantantes le dije ¿de qué sirve esto? Después de que vio todo eso y que se da un frentazo, escribe el versículo 13 en el capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este: ¿qué? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, que ¿qué? Sea buena o sea mala. Entonces, si hay un propósito para el que está viviendo en este planeta. Vamos otra vez a Proverbios. Y búscate Proverbios 3:7. Este habla del temor a Jehová, Proverbios 3:7. Porque a veces decimos en nuestra propia opinión: no, pues si yo ya me la sé, yo ya sé cómo se le hace aquí y acá. No, hombre, ¿cómo crees? Yo ya. No, pues ¿cómo crees? O sea, ya sé de cómo masca la iguana, decimos por ahí, ¿no? Ya. ¿Y qué crees? Que nunca dejamos de aprender. Yo creo que aún en la eternidad vamos a seguir aprendiendo. Porque el día que lo sepamos todo, pues vamos a ser como Dios. Y eso es algo imposible.
Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 3:7. No seas docto, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ay, advertencia, ¿y qué? Apártate del mal. Dios mío, eso es de sabios. El respeto a Dios es apartarme de todo aquello que le ofende, de mis malas decisiones, de los malos tratos que le puedo hacer a la esposa, de las malas miradas, o sea, de todo lo que ofende a Dios. Ser creyente significa el beneficio de todos los sentidos de la vida humana, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico y material. De modo que el mensaje de Proverbios es benéfico, optimista y de mucha bendición. El temor de Jehová es una abertura a Él, a Dios, un deseo de agradarle, reconocer que Él es Dios y ser humildes para ser instruidos por Él. En el momento que mi corazón, mi alma, mi ser me han dicho a mí la sabiduría, el Espíritu Santo me dice a mi alma que la sabiduría viene de Jehová, lo menos que puedo hacer es oírle, o sea, prestar atención y hacerlo. El temor del Señor es la voluntad para voltearse del mal y cambiar al bien. El temor de Jehová es que si ya el Espíritu Santo me ha estado enseñando, no veas pornografía, no estés viendo a esas mujeres, no estés codiciando lo que no es tuyo. El temor a Jehová es volverme, dejar eso a un estilo santo, a una vida santa. El temor del Señor es rendirse completamente a su voluntad. El temor del Señor es una de las formas en que nosotros mostramos amor a Él. Búscate Deuteronomio capítulo 6 versículo 2. ¿Cuánto tiempo llevo? No, 60 ya. ¿Cuánto tiempo me falta, Guadarrama? Eres un encanto de hombre. Dice que 2 horas. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 6. Gracias, Guadarrama. Deuteronomio capítulo 6 versículo 2. Fíjate lo que dice. Esto lo escribió Moisés. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ahí te va. Le ponemos pausa a la lectura y otra cuestión en la cual, ¿por qué Dios nos da sabiduría? ¿Para quedárnosla? No. ¿Para aplicarla? Sí. Pero para transmitirla. ¿A quiénes? La lectura. Para ti, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. ¿Cómo que prolongados? Si en el momento que yo dispongo a través de recibir la palabra de Dios dado por el Espíritu Santo, dispongo mi corazón, recibir la palabra de Dios, oírla, aplicarla y aún más darle respeto a mi Señor, mi vida, Dios tiene las llaves de la vida y la muerte, ¿cierto? Mi vida puede estar de una manera longeva. No generalizo, pero si yo no hago el bien, desobedezco, no temo a Dios, mi vida puede ser acortada. ¿Cómo? Por causa del pecado. Un cristiano, pues léete nada más la primera carta a los Corintios, en el caso de la cena del Señor, que unos estaban fornicando, otros estaban en la borrachera, otros estaban haciendo divisiones y eran cristianos, gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿qué sucedió con ellos? Unos se debilitaron, otros se enfermaron y los otros se murieron por causa del pecado. El pecado acorta la vida.
Regresamos. Búscate ahora Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Sí, la Biblia dice que los días pueden ser de 80 a 100 años, es una gran verdad, eso es bendición, pero tu vida por causa del pecado puede ser acortada. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, te dije, ¿cierto? Dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios con la mitad de tu corazón. ¿Así dice? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué te dice esto? A ver, Señor, yo ya me di cuenta por dónde, pero pues dame chance nada más, como que de lunes a jueves, pues un pecadito y como no queriendo, ¿no? O sea, la palabra de Dios no se concesiona, la escritura no se concesiona, la fe no se concesiona, significa darle chancecita a tu carne. Entonces, si tú has dispuesto completamente a amar a Dios por sobre todas las cosas, tal como el Espíritu Santo a ti y a mí nos lo dice, para ser sabios, ser inteligentes, tomar decisiones completamente que alaben, exalten el nombre de Dios, necesitamos morir a nosotros, a nuestra carne, y decirle a nuestras pasiones bye a Dios, a esas pasiones egoístas. Entonces, con toda mi alma, con todo mi corazón, el corazón es el centro de las emociones. Con todas mis emociones, en algunas traducciones se traduce hígado, entrañas. O sea, con todo lo más profundo de tu ser, ama a Jehová. O sea, todo, con tus riñones, con tu hígado, con todas las tripas. Es el sentido de hablar lo más profundo. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué escribió esto Moisés? Porque le estaba preocupando las generaciones sucesivas que mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios y se aseguraran en vida y en prosperidad. Pregunta, no me contestes. ¿Qué le transmites a tus hijos? ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos? ¿Sinceridad a Dios? ¿Honestidad a Dios? ¿O en la iglesia nos portamos de una manera, en la familia de otra, en el trabajo de otra? En el trabajo transamos, en la familia pues gritamos, no ignoramos a los hijos, y en la iglesia, no hombre, aleluya, gloria a Dios, santo, santo es el Señor. O sea, tiene que ser con toda esa preocupación, Dios mío, ¿qué les estoy transmitiendo a mis hijos? Por eso la sabiduría que desciende de lo alto, que Dios me la da, es para que yo a través de mi vida, con mi ejemplo, con algo que estoy convencido, va a transmitirle a sus vidas y ellos con sus vidas a sus hijos de generación en generación. Ve a Efesios capítulo 5, verso 21. El temor de Cristo es encajar mansedumbre unos con otros. Efesios 5, 21. Si te das cuenta, Efesios, el tema central de Efesios es la unidad en Cristo. Unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad doctrinal, unidad. Es el tema central de Efesios. Y Pablo está diciendo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, hace una transición e introduce su enseñanza sobre las relaciones específicas de autoridad y sumisión entre cristianos. Y con esta declaración inequívoca de que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe de ser humilde y sumiso, humilde y sumiso. Y eso te lo da al ejercitar la palabra de Dios y que dejes que el Espíritu Santo te diga, necesitas de la sabiduría de Dios. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros. ¿En qué? Someteos unos a otros para que vean que soy buen cristiano. No. Someteos unos a otros o andar en unidad, pues para que vean que soy el cristiano ejemplar 5 estrellas de la semana. No, en el temor a Jehová. Y el temor a Jehová comienza en el momento que yo empiezo a disponer mi corazón de darle una reverencia continua hacia el mismo Dios como base de una sumisión a otros creyentes. ¿Qué es el temor de Jehová? Digamos otra vez. El temor de Jehová
abre la puerta a la sabiduría divina, siendo el temor la actitud apropiada ante Dios. Y además hace un compromiso con la vida del creyente, aumentando sus días. El temor de Jehová se revela como fuente de vida. Vete a Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, 27. No inventes, este es hermoso, me recuerda, ahorita lo leemos y me recuerda lo que Juan escribe de los labios del Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, verso 37. Fíjate lo que dice Proverbios 14, 27, ¿cierto? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de ¿qué? No, hombre, mira, de veras como ahorita estoy en los devocionales por ahí en el capítulo 6, le decía a mi hermano Andrés que estaba terminando en la mañana, el capítulo 7, todos 5, 6, 7 hablan de la mujer extraña. Y todos son para prevenir, ¿eh? Y te dice la consecuencia de hacerle caso a la sensualidad, a la inmoralidad, al pecado. Lo grave, te dice cómo, hasta cómo te va a llegar. Te dice hasta nos vamos a ver en secreto, la mujer ajena, ¿eh? O sea, y te dice también el dolor que va a causarle a una persona imprudente por no haber hecho caso a Dios en su advertencia. Entonces, si leemos Proverbios capítulo 14, versículo 27, nos enseña que la reverencia, el respeto, el lugar que le tenemos que dar, la ciencia, la sabiduría santa que están en el Señor Todopoderoso es manantial de vida. Y Juan escribe lo que Jesús con sus labios abiertos gritó frente a una de las puertas en Jerusalén diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Que era sabiduría, el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo. Y la base, tal como comenzamos el estudio, es la base, el inicio para tener sabiduría, para ser inteligente, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es la roca, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Qué hermoso, ¿cierto? Vamos a Proverbios, más adelantito, Proverbios 16. Proverbios 16, verso 6. Proverbios 16, verso 6. ¿La tienes? ¿Sí están apuntando? Dice la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres que ¿qué? Se apartan del mal. Un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente, un hombre sensible, un hombre que oye la voz de Dios, se aparta del mal. La Biblia invierte completamente a Descartes en la frase del temor de Jehová. Es el principio del conocimiento, y el conocimiento comienza dentro de Dios y luego avanza hacia nosotros. Fíjate, me encanta, por ejemplo, cuando esa cita de Juan 7:37, cuando Jesús hablaba, hablaba sabiduría, hablaba vida, hablaba agua, hablaba verbo, era vida cada vez que salía, porque Él era santo. Y con todo respeto, sus riñones, su hígado no tenían pecado, no estaba contaminado por el pecado. Nosotros respiramos oxígeno, inhalamos y exhalamos. ¿Qué sale de nosotros? Dióxido de carbono. ¿Qué salía de Jesucristo? Vida. Y si tú lees lo que Pablo escribió en relación a la inspiración de la palabra de Dios, es el exhalar, es el respirar, el salir de Dios, la palabra de Dios. Híjole, este es hermoso. Fíjate, en la sabiduría, el Espíritu Santo nos enseña que nosotros tenemos que morir
a nuestros egos narcisistas, opiniones seguras de nosotros mismos, y tenemos que tener una búsqueda por la palabra de Dios. Fíjense ustedes, voy a leer Proverbios capítulo 1, verso 7, pero tal como se escribe en la nueva versión lenguaje actual. Escribe de la siguiente manera: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En otras palabras, un inteligente, parafraseo, un inteligente, una persona que quiere ser sabio, una persona que es hijo de Dios, una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, que quiere ser diestro, que quiere agradar a Dios, oye la voz de Dios y la vive. Alguien que vive como un necio, un tonto, un impío, alguien que no reconoce a Dios, alguien que no quiere saber de Dios, rechaza, desprecia la sabiduría y la doctrina. Fíjense qué comparaciones. Vamos a comparar Job, les decía yo hace rato, Job 28:28. Job capítulo 28. Vamos a empezar a dejar tarea. Se van a aprender el Salmo 119 en hebreo. No, no es cierto, no. Job capítulo 28. Y les dije el verso 28, ¿cierto? Es el último versículo del capítulo. Les decía yo hace rato que si tú lees Job capítulo 28, son también cápsulas de sabiduría en donde, léetelo todo, el capítulo 28 habla de la búsqueda del oro, habla de la búsqueda del hierro, habla de las minas, y podemos decir, oye, hace cientos de años el hombre era, para muchos pueden decirse, ¿no? Para muchos el hombre era menos inteligente que hoy, porque hoy tenemos celulares, dispositivos, satélites. No. Si la Biblia tan solo menciona en el libro, uno de los libros más antiguos que se cree, que fue más o menos, que es más antiguo que Génesis, y que describe así como tal cuevas, que describe minas, es porque había personas que estaban buscando en su destreza el oro, la plata, el hierro, pero no la sabiduría. Fíjate lo que dice 28:28, ¿cierto? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué? Y el apartarse del mal, la inteligencia. Es de inteligentes echarte a correr cuando una chava se te pone enfrente. Claro, si es tu esposa, pues no, ¿verdad? Sí, no, pues no. Alabado sea el Señor, venga a nuestro reino. Pero si es una mujer que no es tu esposa, échate a correr. Ahí tienes a José el soñador en Génesis, ¿verdad? Que la vivió, la padeció, que es un tipo de Cristo, es un tipo de Salvador, no que era el Cristo ni que era el Mesías, era un tipo de Salvador, porque José fue vendido por sus hermanos, como el Jesús fue vendido por su pueblo, por Judas. Jesús padeció y estuvo en la cárcel, como José estuvo en la cárcel. José fue pues prácticamente engañado por sus hermanos, como fue Jesús. Bueno, tantos ejemplos que tenemos, pero José nos enseña ese tipo de Cristo que es como un Salvador que nunca se quejó, y que cuando estaba, dice la Biblia en Génesis, en la mañana y en la noche estaba esta chava. ¿Y a qué horas? ¿Y cuándo? Y en la mañana, y estaba ahí en la mañana y en la noche, y en la mañana y en la noche, y hasta que un día lo encontró la mujer ahí a solas, haciendo él, arreglando la casa, ahí la recámara. ¿Y qué hizo la mujer? Casi lo violó, porque dice que se quedó así con la camisa. Aquí se quedó. Ay, se me peló, dijo ella, ¿no? ¿Qué hizo José? ¿Se quedó? Se echó a correr. ¿Qué nos enseña? Échate a correr. Es de inteligentes. Y cuando tú lees Proverbios te darás cuenta, ¿verdad? Que la mujer ajena, la mujer adúltera, ve al hombre, a la presa,
como un bocadillo, como algo que, pues uno más. Y la angustia del hombre, ¿verdad? Dice Proverbios 10, ay de mí que no escuché el consejo, no oí el consejo, no presté atención, no puse atención. Y ya Dios le había dicho. Entonces la Biblia nos enseña de una manera inteligente: apártate del mal. Apartarse no es completamente hacer un lado, no, es completamente aborrecer, es no participar de él. Job habla que había encontrado la vinculación que los otros no hacían, mientras que es posible que no sean revelados rasgos específicos de la sabiduría de Dios, ¿verdad? La Biblia nos habla de esta sabiduría que es el alfa, el omega, el principio y el fin de la reverencia a Dios. Y el principio y el fin, ¿quién es? Jesús. Por último, santos, vamos al Salmo 111, verso 10. Habrá cosas que tú te digo, es que es tan impresionante la soberanía de Dios, en lo que estás buscando el Salmo 111, verso 10. En la soberanía de Dios te das cuenta cómo Job dijo, pues en algún momento, oye, pues Dios dio, Dios quitó, me habían hablado de ti, pero ahora de veras que es impresionante. Parafraseo. José dice en algún momento, nunca se quejó, pero si fíjate, si Dios no hubiera actuado de esa manera en José, por ejemplo, años después su familia no hubiera tenido que comer, porque Dios hizo que la padeciera José, ¿cierto? Y estaba ahí preso. Al copero y al panadero se les olvidó, a uno lo mataron, la consecuencia de su pecado. Al otro se le olvidó 2-3 años que ahí estaba José, ¿verdad? Y después, cuando los sueños se acordaron, pues ahí está el José. Y después Dios, en su fidelidad, en José le reconoció y le puso en un lugar de excelencia. En Job, un hombre que de veras que fue puesto por Dios. Ahí ves la soberanía de Dios, ¿no? En donde podemos nosotros estar en este momento angustiados, desesperados. ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué está pasando esto? Sí, dice la Biblia en la carta a los Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nunca, 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 nunca Dios va a hacer algo para destruirnos. Siempre va a ser para bendecirnos. Fíjate el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué hermosa cita. Yo creo, en lo personal, que este temor de Dios, esta obediencia santo a Dios, está en su palabra, y la misma palabra es el mismo Jesucristo. Él es la fuente del entendimiento y la inteligencia en la palabra viva en nuestra vida. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Papito, muchas gracias por este tiempo tan hermoso, tan precioso, en que nos ayudas a escudriñar la Escritura. Tu Espíritu Santo lo hace, creyendo que no hemos de salir igual. No salimos igual, sino al contrario, con el deseo, con la convicción, con las ganas de seguirte alabando a través de nuestras decisiones, de seguirte exaltando a través de nuestra vida, de seguirte reconociendo en todos nuestros caminos, de apartarnos del mal, de vivir en sabiduría, con tu inteligencia. Gracias, Padre, porque si alguno estuviera padeciendo alguna circunstancia adversa, en dolor, en alguna crisis, sabemos que todas las cosas obran para bien, pero oramos, Padre, para que tú sigas dándole fortaleza y que el Santo Espíritu de Dios que mora en él sea el mismo que le fortalezca y anime. Papito, muchas gracias porque tú estás bendiciendo a cada uno de estos varones, a cada uno de estos hombres casados, solteros, viudos, divorciados. Que el gozo, el contentamiento, la felicidad que emana de tu Santo Espíritu sean aún más abundantes en cada uno de nosotros, porque nos estás dando la instrucción divina segura
que es completamente perfecta, que es completamente con respuesta y que desciende de lo alto. Es por eso que nosotros descansamos en tu palabra, sabiendo que tú eres quien nos ayuda a vivirla siempre, siempre para tu gloria. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación